Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado su plan para llevar la paz a Medio Oriente, una propuesta a la que el mandatario ha definido como una oportunidad histórica. Lágrimas, banderas europeas, caras largas, mucha tristeza y nostalgia anticipada en la despedida organizada para los diputados británicos que abandonaron definitivamente la Unión Europea. En tanto, les contamos que la Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos del mundo entero estar alerta y actuar para prevenir el contagio ante el nuevo coronavirus surgido en China. Temas de esta revista radial. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Estar con ustedes. Es un placer tenerte, Alberto, como siempre. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Con dolor de garganta. Bueno, esperemos espero que no sea coronavirus. Puedas sobrellevarlo, esperemos que no. Saludamos en la operación técnica a Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de el anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud, que pidió que el mundo entero esté alerta ante el coronavirus, una información que vamos a tomar del diario argentino Clarín. Les contamos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pidió en los últimos días a los gobiernos del mundo entero, incluso a los que no han registrado casos del nuevo coronavirus, a estar alerta y actuar para prevenir el contagio. El mundo entero tiene que actuar, indicó Michael Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, a reporteros en Ginebra. Además, la OMS convocó para el jueves pasado a una nueva reunión del Comité de Emergencia para evaluar si el brote de coronavirus supone una emergencia sanitaria internacional. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió que el coronavirus tiene el potencial de una expansión a nivel global, por lo que he convocado al Comité de Emergencia, dice. El llamado a una nueva reunión del Comité de Emergencia por parte de la OMS se da poco después de que trascendiera que China presionó para evitar que active una alerta de salud internacional. Sobre eso último que vos hablas, Ian, es que se da a conocer un artículo también del diario francés Le Monde que indica que China bloqueó en la OMS esta alerta de salud internacional para preservar su imagen, ¿no? Sí, tomamos esta información del Radio France International, del portal en Internet, donde dice que un experto familiarizado con el expediente explica que para China se trata de un problema de imagen. No es que las autoridades chinas estén minimizando la gravedad de la epidemia, las drásticas medidas adoptadas tras las declaraciones del presidente Xi Jinping así lo demuestran, y afirman, casi como un desafío, que ningún otro país está preparado para llegar tan lejos, pero han reorientado su diplomacia siguiendo un nuevo credo. China ya no es un país del tercer mundo. Se trata de demostrar que el país tiene la capacidad de gestionar la crisis sanitaria por sí mismo. Y esta es una de las grandes diferencias con lo que ocurrió con el SARS en su momento. Ahora fueron los chinos quienes aislaron el virus, secuenciaron su genoma y lo compartieron y lo publicaron en revistas internacionales, añade. Mientras tanto, Pekín prometió el miércoles transparencia al recibir en Pekín al director de la OMS. La epidemia es un demonio y no podemos dejar escondido ese demonio, subrayó, en alusión al hecho de que el gobierno comunista fue acusado de ocultar el anterior coronavirus. Paralelamente, la OMS anunció el envío, cuanto antes, a China de expertos internacionales para proporcionar una respuesta global. Alberto, a lo largo de la historia han ocurrido epidemias y la preocupación mundial es inevitable, más allá de que a algunos países no ha llegado, sin duda, y así la OMS lo ha dicho, ha pedido a los diferentes gobiernos estar alertas y además actuar ante estas circunstancias. Sí, y la palabra alerta nos pone un poco nerviosos. Pero no es la primera vez en la historia que la Organización Mundial de la Salud dice que hay que estar alerta. Ha pasado ahora algo casi que inadvertido, que ha sido el tema del sarampión, que lo hemos tocado. Años atrás, lo que ocurrió con el VIH-Sida, luego la gripe aviar. Y esto me hace formular una pregunta. ¿Estar alerta puede salvar tu alma? Otros dicen, si yo no viere señales, no voy a creer. La semana pasada estuvimos considerando la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de que la palabra de Dios dice que antes de la venida del Señor se levantarán reinos contra reinos, habrá hambres, pestes, etc.
Ahora yo quiero decir que las señales no son el medio designado por Dios para la salvación de tu alma. Llegará un tiempo en que los hombres verán grandes señales y maravillas y no se querrán arrepentir. De esto podríamos mirar y considerar Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 y 9, y también Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. En estos versículos 8, 9, 10 y 11 de Apocalipsis 16, la palabra de Dios nos habla de juicios, y vamos a leerlo. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis 16, 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y mire lo que dice la Escritura. Y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Que las señales no son algo que va a mover al arrepentimiento. No, Dios estableció un medio, Dios estableció una manera para que los hombres sean salvos, y no es por señales. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es como un espejo que te muestra el estado actual de tu alma. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10 dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. En el versículo 11 declara, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Y en Romanos 3:23 declara la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. El resultado final de tu vida, lejos de Dios, apartado de Dios, es separación eterna de Dios. Pero no termina ahí Romanos 6:23. Dice, mas la dádiva de Dios. ¿Y qué significa la palabra dádiva? La palabra dádiva significa regalo. El regalo de Dios para ti, personalmente, es vida eterna. ¿Cómo un Dios justo y santo puede perdonar a un pecador egoísta y perdido como yo? La respuesta es, estimado oyente, porque Jesucristo pagó el precio por mis pecados y también por los tuyos. El santo de los santos, Jesucristo, fue a la cruz y cargó tus pecados, tus injusticias como la mía. Y ahora viene una buena noticia. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Recibirás tú el regalo de Dios? ¿Aceptarás lo que dice la Escritura y creerás en ella? Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la revista Radial. Vamos a hablar de la presentación de este documento realizada por el presidente de Estados Unidos para una solución realista de dos estados, dijo él, para la paz en Oriente Medio. Esta información la vamos a tomar de La Vanguardia. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó su esperado plan para llevar la paz a Oriente Medio, una propuesta que, a pesar del escepticismo imperante, no ha dudado en presentar como una oportunidad histórica para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. El plan, un documento de 80 páginas, incluye lo que Trump ha llamado una solución realista para llegar a la coexistencia pacífica entre dos estados. Según Trump, su plan de paz duplica el territorio actual de los palestinos e incluye una capital en Jerusalén Este, donde Estados Unidos abrirá otra embajada. Pero el documento reconoce la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados en Cisjordania, entre ellos el Valle del Jordán, una zona considerada clave para la seguridad. Este punto constituye una concesión crucial para el Estado hebreo, que lleva años reclamando para sí este reconocimiento.
El mapa distribuido por la Casa Blanca incluye un túnel subterráneo que uniría Cisjordania y la Franja de Gaza. Todos los musulmanes con intenciones pacíficas serán bienvenidos para visitar la mezquita de Al-Aqsa. Ha tuiteado esto el presidente de Estados Unidos, que durante el acto ha vuelto a recordar su pasado como promotor inmobiliario. La autoridad palestina, que cortó toda comunicación con Trump a raíz de su decisión de reconocer Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí su embajada, ha advertido que el supuesto acuerdo del siglo nace muerto. Los palestinos merecen una vida mejor, una oportunidad para alcanzar su potencial. Como todo el mundo sabe, he hecho mucho por Israel, ha recalcado Trump. Así que lo razonable es que también haga mucho por los palestinos, señaló, llamando a sus líderes a aceptar las contrapartidas económicas ligadas al plan. $50.000 millones en inversiones durante los próximos 10 años. Presidente Abbas, si aceptan este camino hacia la paz, Estados Unidos y otros muchos países estaremos allí para ayudarles, ha insistido Trump. El plan incluye una moratoria de 4 años en la construcción de asentamientos israelíes, un tiempo durante el que las partes deberían negociar su puesta en práctica y una transición durante la cual los palestinos deberían reconocer Jerusalén como capital de Israel y renunciar a la violencia. Las condiciones para la creación de un Estado palestino con una soberanía limitada incluyen su plena desmilitarización. Palestina debería estar desmilitarizada. Para Trump, el plan es un win-win, un acuerdo en el que las dos partes ganan. Trump ha anunciado que ha escrito al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para transmitirle los detalles de su iniciativa. Un documento, bien, que fue presentado en los últimos días y, bueno, han habido cuestionamientos sobre todo a esta definición que ha dado el propio presidente de Estados Unidos de decir que esta solución, entre comillas solución, dice el artículo que leímos, y entre comillas también sí es realista, ¿no? Claro. La mayoría de los medios dudan de la palabra realista y otros rotundamente se ríen de la palabra solución, porque el liderazgo palestino, que es uno de los dos partidos en este acuerdo, estaba totalmente ausente y desde un principio, desde antes de la proclamación de este nuevo plan, ya dijo que no lo aceptaría. En palabras de Abu Mazen, 1000 veces no. Uh-huh. Para muchos en Occidente, la solución realista sería que Israel vuelva a la línea de armisticio de 1967. Pero eso tampoco es una solución realista. El desalojo forzoso de 8.000 colonos que vivían en 21 asentamientos en Gaza, en los tiempos de Ariel Sharon, dejó severos traumas en la sociedad israelí. Nunca jamás desalojarían los casi 700.000 judíos que viven en ciudades modernas, en Cisjordania. También de punto de vista estratégico, hídrico, histórico y religioso, es totalmente impensable. Pero por más lejos que parezca la paz, como cristianos que creemos en el Señor Jesús, debemos buscar la paz y seguir la paz, dice el Salmo 34:14. Debemos pedir por la paz de Jerusalén, Salmo 122:6. Anunciar la paz, Isaías 52:7. Procurar la paz, Jeremías 29:7. Amar la paz, Zacarías 8:19. Y seguir lo que contribuye a la paz, Romanos 14:19. Como ya dije, humanamente es imposible separar los dos pueblos que están tan entrelazados geográficamente y es igualmente imposible que ambos pueblos compartan un mismo Estado democrático en el cual todos tienen los mismos derechos sin restricciones. Será recién bajo el gobierno del Mesías que todos vivirán juntos y en paz. Esto lo leemos en el libro de Zacarías, porque la paz verdadera y duradera solo es posible en Jesucristo, de quien la Biblia dice, Él es nuestra paz. La Biblia habla también de una paz sin Jesús, una paz que a la larga resultará traicionera. Esa falsa seguridad se experimentará antes de que venga la era mesiánica, así que en nuestro tiempo. Pero esa paz repentinamente será reemplazada, dice la Biblia, por la mayor angustia que la humanidad haya conocido. Un tiempo que la Biblia llama también la tribulación o el día del Señor. Y de esto
escribe el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 11. Después de alentarnos con las enseñanzas acerca del arrebatamiento de la iglesia, en el capítulo 4, comienza aquí en el capítulo 5 a hablar acerca del tiempo antes de la restauración del reino a Israel. Leemos ahí, pero acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Es muy interesante esta expresión, los tiempos y sazones, encontramos en dos lugares, aparte de este, en la Biblia, es en Daniel capítulo 2, versículo 21, donde dice que Dios cambia los tiempos y quita y pone reyes. Y también lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 7, donde los discípulos preguntan al Señor Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y vuelvo ahora a 1 Tesalonicenses 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando hablan de paz y seguridad, dice la Biblia, yo no sé si prosperará este plan de Trump. Parece que no tiene posibilidad de prosperar. Quizás va a ser otro plan, un plan futuro. O quizás sigue el status quo y simplemente habrá una paz impuesta por las armas. Lo que sí sé es que repentinamente vendrá un tiempo de juicio sobre aquellos que hablan de paz sin Jesús. Es muy llamativo como el apóstol Pablo cambia entre vosotros y ellos, entre nosotros los creyentes por un lado y los demás por otro lado. Escuchen, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, Dios no nos ha destinado para ser juzgado con el mundo, sino para ser arrebatados para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Recuerda las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y este pensamiento también lo encontramos aquí en el versículo 10 de 1 Tesalonicenses 5. Para que vivamos juntamente con Él. Y ahí termina el apóstol Pablo con el versículo 11, por lo cual, animaos, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como ya lo están haciendo. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar del Brexit, de este divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Esta información la vamos a tomar del periódico digital El Español. Les contamos que un ambiente de funeral sobrevoló el miércoles pasado el Parlamento Europeo. Lágrimas, banderas europeas, caras largas, mucha tristeza y nostalgia anticipada en la despedida que han organizado por la mañana los grupos socialistas y liberal a sus colegas británicos que perdieron el trabajo el pasado viernes a medianoche cuando el Reino Unido abandonó definitivamente la Unión Europea. Solo en la agonía de la despedida nos fijamos en las profundidades del amor. Siempre os querremos y nunca estaremos lejos. Larga vida a Europa, ha dicho Ursula von der Leyen, citando a la escritora británica George Eliot. La presidenta de la Comisión ha apostado
por unir fuerzas y forjar una asociación cercana con Londres tras el Brexit. Sinceramente quiero desearle a Reino Unido lo mejor, ha concluido el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier. Al final del debate, el acuerdo de retirada firmado entre la Unión Europea y el gobierno de Boris Johnson ha sido ratificado por la Eurocámara por 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones. La votación histórica se produjo a las 18:35 del miércoles 29 de enero. Justo después, los eurodiputados han cantado juntos el himno escocés Auld Lang Syne, la hora del adiós. El acuerdo de retirada garantiza el derecho a quedarse de por vida a los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido. Impone a Londres una factura de salida de 45.000 millones de euros y prevé un estatus especial para Irlanda del Norte con el fin de evitar una frontera dura en la isla de Irlanda. Además, incluye un protocolo sobre Gibraltar, cuyo objetivo es impulsar la cooperación entre el Reino Unido y España. El pacto de divorcio prevé también una transición de 11 meses, un periodo que cuenta desde el sábado 1 de febrero y cuyo objetivo es facilitar el aterrizaje suave de ciudadanos y empresas y permitir la negociación del nuevo acuerdo comercial entre Bruselas y Londres. Durante la transición, nada cambia. El Reino Unido sigue en el mercado interior y en la unión aduanera. La única diferencia es que ya no tendrá representantes ni en la Eurocámara ni en los consejos de ministros, por lo que no participará en la toma de decisiones. La transición concluirá el próximo 31 de diciembre y Johnson ha prometido que no habrá más prórrogas. Si para entonces no se ha cerrado ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, el riesgo vuelve a ser una salida caótica con fuerte impacto económico en el 2021. Vamos a hablar, Alberto, entonces del Brexit. Como decíamos, en realidad es una etapa que llega a su fin, aunque en realidad empieza otra etapa que es la negociación de este acuerdo para ver qué es lo que pasa, pero sin dudas, y así lo manifestaban los diputados británicos que abandonan la Eurocámara, esa sensación de que ese periodo finaliza, ¿no? Tiempo final, punto final, es un punto en el que no hay marcha atrás. Y esto nos recuerda el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1, donde dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Fue un proceso. Nosotros hemos compartido la noticia a lo largo del año pasado, pero era indudable que iba a llegar un momento, un punto, en el que el Brexit tocaba final. Y mire usted qué interesante. Salomón nos dice que la vida es dinámica, pero que así como se nace, se muere. Y en nuestra sociedad lo vemos. Hoy un día se abre un comercio, crece, se expande, y en un determinado momento ese comercio baja la cortina y desaparece. A veces para convertirse en una empresa más grande o más fuerte, y a veces es un cierre definitivo. Pero la vida, decía el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, es dinámica. Y en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 14 leemos: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es indudable, ¿no? La vida del ser humano es dinámica. Todo tiene su fin. La vida es breve. Y cuando hablamos del ser humano y decimos que la vida del ser humano es breve, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 9:27, porque mucha gente se hace la pregunta: ¿mi vida va a llegar al fin? ¿Va a llegar a un punto de fin? ¿Va a llegar a un punto de qué va a pasar conmigo después de la muerte? Y dice la palabra en el libro de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y sobre este tema muchas veces no nos queremos parar, no nos queremos detener a pensar que nuestra vida se acabará, que nuestra vida es breve. Pensamos en la muerte de nuestro vecino, pensamos en la muerte de un familiar que está padeciendo una enfermedad,
Pero, ¿y si Dios viene a pedir por nuestra alma? ¿Estás tú preparado? ¿Sabes tú que Dios te ama personalmente? Sí. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Si tú crees en Cristo, si tú la recibes, tienes vida eterna. Tú puedes ahora decidir dónde vas a pasar la eternidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Estamos llegando al final de este programa. Le quiero agradecer tanto a Ian como a Alberto por las reflexiones y comentarios en este programa. También a ustedes por la sintonía. Los invitamos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-99-000-540. Reitero, 00-598-99-000-540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-000-540. Nos pueden buscar en Facebook, llamada Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde, nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.